Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Querido Joaquín, Hoy qué traes gusto un tema que está aquí, ¿verdad? Muy latente y en todas las familias, diría. Sí, Joaquín, es un tema, me parece que esencial para las familias, esencial para el país y para el futuro. ¿Mm? Ya en todo el mundo, como lo estabas tú identificando en el caso de México, más tarde que más temprano, pero cada vez nos acercamos más a que los niños regresen a clases presenciales. Y muchas personas ven esto como si fuera un regreso a la normalidad. Sin embargo, Joaquín, esto no va a ser así. Vamos a volver a clases diferentes, en escuelas diferentes, con niños diferentes, las de una nueva realidad. No vamos a regresar, esto lo hemos comentado aquí varias veces, a la realidad que dejamos en marzo del año pasado. Las clases van a ser híbridas. Parte de los alumnos estarán en materia presencial, parte de ellos online. El ambiente que se vivirá en las escuelas, cómo se llevarán los alumnos, será distinto. Pero sobre todo los niños que regresan no son los que se fueron a sus casas en marzo del año pasado. También los profesores van a regresar con cambios importantes. Y es que nunca como ahora el regreso a clases tendrá un componente emocional tan fuerte. Fíjate que hace unos días, que fue el Día del Niño, en algunos colegios a lo largo del país y particularmente aquí en la Ciudad de México, se hicieron festejos. Y supe de algún colegio concretamente en el que las maestras disfrazadas recibieron a los niños también disfrazados para darles un regalo y estar con ellos. Y las imágenes eran impresionantes, tanto los niños como las maestras llorando de emoción porque no se conocían más que en la pantalla. Esta parte me parece que va a impactar muy fuerte. Y es que la pandemia ha afectado profundamente a enorme cantidad de niños que se quedaron en un mundo de aislamiento, pegados a Internet, con enormes riesgos. Curiosamente, y esto es lo curioso de esta época, se quedaron encerrados, pero más expuestos al daño exterior que nunca, precisamente por la conexión a la red. El espacio de la casa, en muchos casos, en muchos papás, se descompuso. De ser el lugar, el lugar al que siempre se vuelve, así está definido el hogar, el espacio natural de la convivencia familiar se convirtió en un lugar de espacios fragmentados, donde cada quien cuida su espacio individual, no el colectivo. La pandemia hizo que muchas familias estuvieran todos en casa, pero que no estuvieran juntas. El espacio natural donde se desempeñaba cada miembro de la familia fue trastocado, los espacios y los horarios. Y sabemos que cuando cambia el espacio, su sentido y el sentido del tiempo, se cambia la percepción de la realidad y los valores. El adulto trabajando con la ansiedad de no perder el trabajo y el niño solo, con la única ventana al mundo de la pantalla, su única conexión con la realidad. En muchos casos, curiosamente, en vez de servir de acercamiento, la tensión exacerbó la violencia en los hogares. Tuvimos muchos casos de violencia intrafamiliar y dañó la relación de los papás con sus hijos. Y si hay un tema central, Joaquín, un tema del cual depende el futuro de la sociedad, es el tema de los niños, el tema de la infancia. La infancia es el periodo en el que se construye la personalidad, la visión y sentido del mundo, por lo que es tan delicada. Simplemente hay estudios que indican que en los primeros 6 años de vida aprendemos el 80% de toda nuestra vida. El lenguaje, el estilo del acento que tenemos, el modo y los valores, la manera en que comprendemos la vida y aquellos aprendizajes emocionales que repetiremos cuando seamos adultos. Muchas de las cosas que hoy nos preocupan con motivo de la pandemia, de las circunstancias políticas y económicas, dentro de unos años habrán pasado de una manera o de otra. Pero la huella que habrá dejado en las generaciones de futuros adultos esta pandemia, ahí va a seguir. Ya, Joaquín, la generación en la que yo crecí en México durante los años 70 y 80 del siglo pasado vivió muchos momentos de crisis económica y política. La tuvimos, pero no fuimos tan conscientes. Salíamos a la calle a jugar, teníamos nuestros amigos, nuestra vida de niños no se vio tan afectada. En cambio, los niños de la pandemia han sufrido un cambio fundamental en sus vidas que les ha traído afectaciones graves. Afectaciones de este nivel que solamente veíamos en zonas del mundo en guerra o en extrema pobreza o atraso social, y sin embargo hoy con la pandemia son la constante en todo el planeta.
La niñez en ese sentido es probablemente el grupo social más afectado por este tema de la pandemia. Los niños de la pandemia, que ahora van a regresar a clases, traen retrocesos en 5 áreas fundamentales de su desarrollo. Traen retrocesos en sus facultades cognitivas porque la pantalla reduce la capacidad de aprendizaje sumada a la pérdida de atención y la memoria episódica al no tener puntos de contraste a lo largo del día. Han tenido también retrocesos en facultades de socialización porque se han aislado y perdido confianza para abrirse a los demás. Han tenido retrocesos anímicos. En términos de ansiedad y depresión, hoy 1 de cada 2 estudiantes está pasando por este proceso a nivel global. Hay también retrocesos en la inteligencia emocional, la capacidad para comprender sus propias emociones y las de los demás, y también hay que decirlo, retrocesos en capacidades físicas, por la falta de ejercicio, por la falta de juego físico. Lo más importante en una sociedad, Joaquín, con futuro y esperanza son los niños y están afectados, lo que significa en cierta medida una pérdida de esperanza para el futuro. Sin embargo, también hay que decirlo, estas circunstancias son oportunidades para mejorar las cosas, porque el dolor bien enfocado nos da mayor capacidad de ser felices. En los últimos años hemos cambiado con mucha velocidad de generación y de acuerdo con distintos estudios, cada generación es más diferente a la anterior. Pasamos de la generación silenciosa a la de los baby boomers, de ella la generación X, de allá los millennials, ahora los centennials que ya están en la universidad y ahora viene la generación de los niños de la pandemia. Una generación que ya se veía venir de otra manera antes de la pandemia. Le llamaban antes la generación alfa en muchos estudios, con menos lenguaje y con algunos cambios ya importantes en el cerebro porque son nativos digitales, pero siempre conectados y con nuevas habilidades. Hoy se suma a esto el sufrimiento y el haber tocado la limitación que significa lo que han tenido como vida, con más debilidad emocional y con menos relaciones personales. ¿Qué elementos tendremos que darle a esta generación que viene? Esta es quizá la pregunta más importante que deberíamos estar formando como humanidad. Lo que debemos contestar de inmediato desde las escuelas y el sistema educativo en su conjunto es ¿qué plan de ajuste vamos a requerir para que los niños puedan volverse a sentar en su banca de la escuela a aprender? ¿Cómo vamos a ponerlos en condiciones intelectuales, emocionales y físicas? ¿Cómo podemos también capacitar con velocidad a los maestros y maestras para que lo hagan? Quiero decirte que un grupo de académicos en el que yo he participado en parte, estamos trabajando en ello, ya que creo que se trata del mayor desafío que tenemos ahora enfrente. Y lo segundo es la oportunidad de repensar el modelo educativo para que sea más integral. Esta puede ser, Joaquín, la generación con más conciencia de los límites, la de mayor responsabilidad, diferente inclusive a los centennials. Cara al regreso a clases, Joaquín, me gustaría compartir 4 recomendaciones a los padres de familia que me parece que pueden ser importantes. La primera es cuidar la salud emocional de sus hijos, acercarse a ellos, escucharlos. Muchas veces los papás somos los últimos que nos enteramos de realmente qué es lo que piensan y cómo se sienten nuestros hijos. Y más ahora con este cambio tan importante que supone el regreso a las aulas. Lo segundo es no tratar de convertirnos en maestros. Para eso está el colegio. Nuestro papel como papás debe ser más en el sentido de un acompañamiento emocional y de confianza con ellos. Y esto me parece que es algo fundamental como padres. Acompañar a nuestros hijos en esa inteligencia emocional, escuchar sus emociones, ayudarlos y acompañarlos. Lo tercero es ayudar a que nuestros hijos no busquen vías de escape fáciles al estrés o al aburrimiento. Lo que sucede es que cuando un niño se aburre estando en casa, cuando está demasiado estresado por la escuela, inmediatamente va a la pantalla, que ya son los videojuegos, las redes sociales o el internet. Y esto hace que se vuelvan muy poco tolerantes a la frustración, poco reflexivos y que se hayan vuelto de alguna manera adictos a esto, lo cual los hace seres humanos con poca posibilidad de alcanzar la felicidad cuando sean adultos. Este es un tema importante. Hay por eso que procurar buscar otras actividades que requieran mayor reflexión, lectura en familia, convivencia presencial, jugar con ellos, pero jugar de manera física o un juego de mesa que no tenga una pantalla de por medio. Y finalmente, Joaquín, fomentar mucho en nuestros hijos el ejercicio, las actividades físicas.
esta generación especialmente ha dejado de jugar físicamente, ha dejado de correr y es una generación que requiere volverse a poner a tono físico. Ahora que salgan los niños de las casas, veremos qué tanto ha afectado esto en muchos datos de salud, incluido el peso, la obesidad e incluida algunas de las condiciones de acondicionamiento físico y pulmonar. Y bueno, Joaquín, pues este sería hoy estos niños de la pandemia que hoy tenemos ya prácticamente para volver a aulas y que son nuestra gran responsabilidad del futuro. Y vamos a ver, doctor Lozano, varias cosas. Uno, vamos a ver cómo vuelven. Porque hay niños que no han ido al colegio por la edad. Yo creo que esos son los que la van a llevar más fácil, pero los pequeños que estuvieron un año, medio año, un año y medio en el colegio y han estado tanto tiempo en el colegio como fuera del colegio, el regreso va a ser muy complicado. Yo creo que va a ser el punto más complicado, aunque por la edad siempre ayuda, ¿no? Sí, sí, Joaquín, va a ser tremendamente complicado, porque más de un año que se han mantenido fuera del colegio, han perdido cualquier conexión de carácter social. Tienes razón en decir que los niños pequeños que no habían tenido contacto con compañeritos en el aula, pues simplemente es como haber retrasado un año la entrada. Pero el contraste que implica para los niños que estuvieron en clases, que hicieron amistades, que perdieron esas amistades año y pico, se quedaron encerrados con los papás, vieron la angustia en el hogar y ahora regresan, va a ser tremendamente complicado. Y ahí tenemos que hacer planes de ajuste porque no van a llegar a sentarse a la banca a aprender como si no hubiera pasado nada. Requieren mucho acompañamiento, Joaquín. Sí va a ser muy difícil el tema del regreso. Y otra cosa, doctor Lozano, hay niños que solo han tenido clases a distancia. Pequeños, sí, que nunca fueron al colegio, pero empezaron el curso con clases a distancia. Yo conozco casos. Bueno, ahí hay un tema que es un riesgo grande, Joaquín, que es cuando la pantalla se convierte en el modo, y es el único que han tenido, de contacto con la realidad exterior. Ahí hay un síndrome que se le llama el síndrome disociativo, que le puede pasar a los niños pequeños, que confundan la realidad con lo que ven, con la virtualidad de la pantalla. Y este sí es un tema importante porque les va a tocar mucho desdoblarse para comprender que una cosa es la pantalla y otra ya son sus compañeros de carne y hueso con los que pueden jugar, correr y hablar y no solamente verse a través de la pantalla. Ese es todo un tema importante porque también ha habido mutaciones que no se ven ahora todavía, pero que se van a ver a lo largo de los años de carácter cerebral. El desarrollo cerebral es muy distinto frente a una pantalla en condiciones así para un niño chiquito que el haber podido convivir. Fíjate que hay un dato, Joaquín, que es impresionante de la Universidad de Stanford. Dice que el 70 o más del 70% de lo que aprendemos en la escuela lo aprendemos fuera del aula. O sea, lo aprendemos a través de la convivencia con los compañeros, de lo que vemos, de cómo vemos que se comporta un profesor, de cada cosa, de cada juego en el recreo. Es más lo que nos queda que propiamente lo que nos enseñan con un gis y un pizarrón en medio del aula. Y ahora lo que no hemos tenido es eso, hemos perdido una gran cantidad de este aprendizaje que lo hemos sustituido de otras maneras con los papás en casa, pero que va a implicar un impacto fuerte al regreso. De otros dos aspectos apuntaría más, doctor Lozano. La ausencia de castigos y la ausencia de vamos a ver, ¿cómo lo digo? De que un maestro corrija o reprenda públicamente, o reprenda a un alumno, sí, público o privadamente, como sea. Absolutamente, Joaquín. Esta es la generación que tiene menor tolerancia a la frustración, que no es capaz de un castigo porque han estado en casa y en la mayoría de las ocasiones algún grito o algo más puede ser de los papás, pero prácticamente la han pasado sin unas reglas en muchos hogares definidas y sin una regla que saben que si se brincan la regla, que si se pasa el horario, que si se levantan, pues eso no está bien, se tienen que regresar, tienen que volver, que si no estudian, pues van a reprobar. Esto se ha perdido y esos controles de autoridad son muy importantes. Fíjate que está muy claro desde el punto de vista psicológico que una de las cosas que hacen más feliz a las personas es tener la capacidad de esperar para la recompensa. Cuando la recompensa es inmediata, cuando no se tienen reglas, cuando no hay esa posibilidad de paciencia, las personas caen en estados en tarde o temprano de dependencia de alguna cosa.
puede ser los videojuegos, más adelante pueden ser otras cosas conforme vayan avanzando hacia la juventud, pero se quedan muy lejos de alcanzar la felicidad. Solamente quien es capaz de tomar esas reglas del juego, y esto va a pasar en los colegios con los maestros que se van a enfrentar a niños que no van a entender las instrucciones y va a ser difícil el castigo, y más como lo dices, el castigo público. Eso va a ser tremendamente difícil para esta generación. Bien, José Antonio, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Te mando un abrazo con el cariño de siempre. Gracias. Otro grande, gracias a ti, Joaquín, también. El doctor José Antonio Lozano Díez, muchas cosas para volver a oírlo, sobre todo para lo que viene, y para los niños, para los papás.